Han sido escuchadas y pronunciadas unas polémicas palabras por parte de un presidente. Y es que lo noticioso en esta ocasión no es el conjunto de palabras como tal, por más polémica que hayan generado, sino quién las pronunció, o la figura representativa política y legal que las pronunció o que emitió estas palabras. Fue un presidente, y fue el presidente de Filipinas. Y las palabras fueron las siguientes: no me importan los derechos humanos. Sí, así como lo están escuchando. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró el 7 de agosto que no le importan los derechos humanos con tal de finiquitar su política de lucha contra el crimen y las drogas. Esta campaña seguirá en vigor hasta el último día de mi presencia. Si estoy vivo para aquel momento, no me importan los derechos humanos, créanme, resaltó Duterte, según la traducción oficial del Ejecutivo filipino. La declaración del mandatario se dio en medio de las críticas por el fallecimiento de al menos 800 personas desde mayo pasado. Informes de la prensa local revelan la existencia de ejecuciones extrajudiciales en Filipinas. Asimismo, Duterte reveló una lista de 159 jueces, alcaldes, legisladores, policías y militares presuntamente vinculados con narcotráfico y 24 horas entre o revivir las consecuencias. Tienen 24 horas para personarse en sus unidades o los voy a machacar, recalcó. Los jueces deben entregarse al Tribunal Supremo, los policías al jefe de la Policía Nacional, los militares al jefe del Estado Mayor y los funcionarios al Ministerio del Interior. Si no se entregan, ordenaría a las Fuerzas Armadas que vayan por ustedes, amenazó Duterte. El jefe de Estado filipino, quien genera preocupación en la comunidad internacional, justificó su accionar. Yo estoy librando una guerra. Los filipinos están pidiendo a gritos justicia por los crímenes a manos de los narcotraficantes. Duterte, quien fue investido en junio pasado para un mandato único de 6 años, dijo que mantendrá su lucha contra el crimen organizado sin importarle la reacción de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, u otro ente internacional. Yo estoy librando una guerra. Los filipinos están pidiendo a gritos justicia por los crímenes a manos de los narcotraficantes, lo ha asegurado el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. De alguna manera, se puede evidenciar que hay ciertas conjeturas que pueden extraerse de este caso. Claramente la posición es radical, la posición de un presidente y del presidente de una nación que ha experimentado una serie de evoluciones culturales, políticas, sociales que han devenido en lo que actualmente observamos en Filipinas. Un país diverso, pero dividido, fragmentado, con una alta tasa de criminalidad, con alta impunidad, con corrupción, y que puede representar de alguna manera cierta mancha negra en el historial de las potencias asiáticas que han marcado pauta en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción para fomentar la transparencia en sus gobiernos y lograr un desarrollo sostenible desde la base de la ética política para, de alguna manera, generar políticas económicas y políticas públicas que beneficien al país con políticos honestos. Ahora, en Filipinas el caso es contrario, a pesar de que es un país asiático que mantiene relaciones con China, con Japón, con los gigantes, los tigres de Asia, como se les conoce, pero que no ha sabido canalizar de cierta forma el modelo o el paradigma de la lucha anticorrupción y el paradigma de transparencia política a las bases de su gobierno. Hoy por hoy vemos en Filipinas un gobierno que necesita ser reformado, reestructurado, y es importante que esa reestructuración y esa reforma pase por la mano dura de la política, no la mano dura de aquellos que pretenden impulsar una política con una especie de orden coactivo. Y es lo que está de alguna manera propugnando el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte: acabar con la delincuencia, acabar con la criminalidad, actuando como un delincuente y como un crimen o como un criminal, porque de alguna forma el presidente de Filipinas está apelando a una coacción, a una facultad coactiva que implica un abuso de la fuerza. Y ese abuso de la fuerza representa sacrificar y mostrar tiranía a cambio de llegar a una especie de paz. Y lo menciono de esa forma porque cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Podría
entonces Filipinas experimentará una especie de revuelta en lo que se refiere a ir en contra de un orden coactivo impulsado por un presidente que quiere arreciar su poder, que quiere de alguna forma sentar las bases en un estado completamente coactivo. Y es que se puede combatir la criminalidad, se puede enjuiciar y encarcelar a aquellos que le han hecho daño a una nación mediante mecanismos políticos, democráticos e institucionales que no impliquen una violación de derechos humanos, porque por más que se trate de criminales, los derechos humanos están garantizados como principio y ley fundamental para todos los seres humanos, ya que de acuerdo a la Convención Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los hombres son iguales ante la ley. Entonces, ¿pretende el presidente de Filipinas violar estatutos internacionales que protegen los derechos humanos y blindan jurídicamente el derecho humano a la vida a través del uso de la fuerza de su mano firme, su mano de hierro? En cierta forma puede acabarse con la criminalidad sin necesidad de apelar a ese tipo de discursos que exacerban radicalismos, odios, aversiones completamente perjudiciales, no para Filipinas, sino para el gobierno de Filipinas y para la gestión y el mandato de, en este caso, el presidente Rodrigo Duterte. Pero Duterte dice que no cambiará su férrea política anticrimen a pesar de las críticas internacionales, porque hay un paradigma de la lucha contra el crimen, hay mecanismos internacionales, incluso avalados por el Estatuto de Roma, y la Corte Penal Internacional puede recibir este tipo de casos para llevarlo a instancias internacionales sin necesidad de que se apele a un discurso o a una retórica completamente tiránica, como lo ha hecho el presidente filipino. Pero su demagogia o su tiranía se está tornando en una especie de envilecimiento con el poder que está volviendo a Filipinas un país con un estado que abusa de la fuerza o que está empezando a abusar de la fuerza, con una política anticrimen que puede ser perfectamente combatida mediante mecanismos de reestructuración institucional, de reforma institucional, de remoción de cargos públicos, de nuevas reformas al Código Procesal Penal, al Código Carcelario, al sistema penitenciario, es decir, políticas públicas destinadas a atacar el problema de raíz y no el problema en sí. Y ese es el error que está cometiendo en este caso el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, al decir que no le importan los derechos humanos. Al parecer inédito, tendrá sus argumentos, pero son argumentos que pueden ser esgrimidos con otro tipo de mecanismos en la práctica, a pesar de que en la teoría y en lo ideal o lo meramente ideológico esto sea una tiranía, lo que está queriendo evidenciar con estas palabras el presidente de Filipinas, porque las palabras pueden, así como pueden construir y hacer, pueden destruir y deshacer, y aunado a eso causar consecuencias muy pero muy graves y daños irreparables. Esto es lo que ha dicho el presidente de un país, por más que se trate de Filipinas, pero lo ha dicho, al fin y al cabo, la figura y el líder de una nación. Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas: no me importan los derechos humanos. Saquen o saca tus propias reflexiones.